Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio de charlas de Quema tus naves. En esta ocasión tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Me refiero precisamente al señorón Pablo Mendoza García. Vamos a leer un poquito sobre la reseña de Pablo. Pablo es socio director de Crow Gosler a nivel México, representante de la firma a nivel Crow Global. Pablo es egresado de la Universidad La Salle con mención honorífica, miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y de la International Fiscal Association. Pablo es coautor del libro Operaciones Financieras Derivadas, editado por la Bolsa Mexicana de Valores y coautor de diversos libros editados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos durante el periodo 2004-2005. Actualmente es presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, máxima cúpula empresarial de nuestro país, y presidente del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Pablo es consejero y comisario de diversas empresas y participa activamente en los gobiernos corporativos de diversas entidades. Ha sido catedrático en la UNAM, Universidad La Salle y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es considerado expositor TED Speaker y actualmente es reconocido como uno de los 300 líderes más influyentes de México. Con nosotros, Pablo Mendoza García. Pablo, un gustazo, contentísimo de que estés aquí con nosotros. Bienvenido a este espacio de charlas de Quema tus naves. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo, Jonathan. Un saludo a todas las personas que en esta ocasión se encuentran con nosotros. Es para mí un placer. Muy amable. Muchísimas gracias, Pablo. Oye, Pablo, pues bueno, vamos entrando un poquito en materia para conocerte y que nuestra audiencia te conozca. Eh, ¿Quién es Pablo Mendoza? ¿Cómo te defines, Pablo? ¿Quién eres? Yo soy Pablo Mendoza, padre de familia de 4 hijos, con la extraordinaria fortuna de estar casado con una extraordinaria esposa, Aurelia. Mis hijos son Pablo, Susana, Francisco y Carla. Soy contador público de profesión y de pasión. Me gusta, obviamente, sentirme muy comprometido por lo que la vida me ha otorgado, identificando en ello que el único sentido de vida por el cual tenemos la oportunidad de una existencia es generar felicidad, generar bienestar. Me gusta en consecuencia mucho disfrutar de mi familia, disfrutar de acciones de asistencia, de beneficencia. Me apasiona la profesión, me apasiona la música, eh, y digamos que siento un compromiso día con día por el solo hecho de tener la oportunidad de existir. Vaya, muchísimas gracias, Pablo. Digo, qué poderoso eso último que acabas de decir. Tener la oportunidad de poder respirar, de poder estar aquí en la vida, coincido contigo, no hay algo mayor regalo que podamos recibir día a día que eso. Coincido totalmente. Muchas gracias, Pablo. Y fíjate, hablando, por ejemplo, de los valores de vida, Pablo, ¿cuál dirías que, sabemos que los valores, pues generalmente nos somos gobernados, vaya, por diferentes valores, pero ¿cuál dirías que es el valor que más gobierna tu vida? Sí, bueno, Pablo, disculpa, no sé si me escuchaste la pregunta. El, sí, 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 se nos fue un poquito ahí el sonido, pero Se nos fue el entiendo que sonido, la claro. pregunta es ¿cuál es el mayor valor? Sí, es el mayor valor de vida que puedo yo identificar. Es así, ¿verdad, Jonathan?
Sí, es correcto, Pablo. Cuál es el valor que te gobierna, vaya, con el cual tú vives mayormente en tu día a día, vaya? Con cuál valor o valores? Y sí, mira, yo creo que la integridad, eh, creo que para mí es un valor muy importante. Ujú. Ser congruente entre lo que uno piensa y dice con lo que uno hace. Creo que hoy en día ese valor que implícitamente tiene un tema de ética, un tema de compromiso, de lealtad, esa integridad, yo creo que quienes eh, he tenido la oportunidad de conocer, quien me generó, me gestó la vida, obviamente de parte de mis padres y mi alma mater, las instituciones de La Salle, los hermanos de La Salle, creo que convencido de que en las instituciones en las que participo, como mi familia, que es el principal cliente, asunto, la mejor junta, como en la firma en la que estoy, extraordinaria, como en los ámbitos profesionales en los que he participado, en el Instituto Mexicano de Contadores, en el CCE, Coparmex, en fin, me gusta tratar como un proceso, como una mejora cotidiana, eh, hablar y demostrar con acciones, no con retórica, no con texto, de la integridad. Qué poderoso eso que acabas de decir, Pablo. El tema de ser congruente, de ser íntegro, yo creo que son valores muy poderosos que sin duda alguna todos nosotros, sin importar la edad, deberíamos de tomar como nuestra bandera. Muy bien, Pablo. Y hablando, por ejemplo, un poquito de rituales o hábitos o técnicas, ¿tienes algo que te ayude a ti en tu día a día a ser más productivo, a ser más feliz? Algo que digas, oye, Jonathan, cuando yo hago esto, me ayuda mucho, me la paso mejor, soy más productivo, genero más. Algo que te identifique, Pablo. Bueno, yo creo que todos tenemos quizá nuestra propia motivación, nuestro propio sentido y búsqueda de vida. En el propio, y siendo respetuosos, Uh -huh. siempre he dicho que la fe que cada uno puede identificar o profesar es la mejor, la extraordinaria. En Claro. mi Uh -huh. caso, siendo respetuoso de cualquier otra, que todas son extraordinarias. Uh -huh. En mi caso, el tema católico a mí me ayuda mucho, con una convicción diaria de agradecimiento. Quien sabe agradecer no solamente permite reconocer en el pasado todos los beneficios o los momentos que te han llevado al presente. Y siempre cuando hago una oración, cuando ya me acuerdo de muchos temas y llego al presente, identifico que el presente, la palabra presente tiene varias acepciones, pero una que me gusta mucho es que presente es un regalo. Hoy te traigo un presente. Entonces, siento que el día contigo me motiva porque pues es un regalo. Claro. Y yo lo he aprendido mucho como un tema de ánimo, porque es obvio, ¿no? Que estamos frente al desafío quizá más importante que está enfrentando la humanidad en los últimos 100 años. Necesitamos de esa motivación. Pues busco hacer una oración, busco encontrar en el pasado solo los momentos que me generan emoción, vitalidad, agradecimiento, por supuesto. Llego al presente, identifico que es una oportunidad, un regalo, y bueno, en mi convicción siempre está tratar de que ese día sea mejor que el anterior. Puede sonar un poco subjetivo, ¿no? Un Uh -huh. poco eh, no tan claro, pero la verdad de las cosas es, yo siempre he dicho que la fe, cualquiera que profesemos, solo se entiende con acciones, con actos. Uh -huh. Entonces me propongo hacer algo que me otorgue satisfacción, pero la satisfacción en mis convicciones siempre está que pues nunca te preguntes si eres feliz, pregúntate si los demás son felices contigo.
Pregúntate si tus hijos, si tu esposa, si tus socios, si tus colaboradores, si tus vecinos, si a quienes en ese momento, en ese día, vas a tener que hacer algo al término, te hayan dicho que está bien lo que hiciste. Y eso me anima mucho, me motiva mucho y me da, obviamente, reconociendo, por supuesto, siempre tenemos oportunidades de mejorar y en mi caso que hay muchas cosas que mejorar diarias, pero me da mucho ánimo cotidiano. Oye, buenísimo eso que nos estás compartiendo, Pablo. Fíjate, dos cosas que rescato de lo que nos estás iluminando. Número uno, hablas del presente, vaya, qué buena analogía, ¿verdad? De cómo ves el presente. Muy poderoso esto que dices del hecho de, pues bueno, la palabra presente, ¿no? De como un regalo y por otro lado, el tema de que si uno va a voltear al pasado, que solamente sea para agarrarse de las cosas positivas y emocionales que lo impulsen a uno hacia adelante. Ese es, por un lado, lo que rescato mucho. Y lo otro también que se me hizo muy poderoso que dices es, oye, no te preguntes si quieres ser feliz, sino más, o si eres feliz, más bien dicho, sino más bien si la gente que te rodea está siendo feliz con quien tú eres y con lo que haces. Yo creo que eso debería de ser un estilo de vida, ¿no? En mi plática me gusta mucho hacer una referencia que cuando uno va conduciendo su vida, uno lleva el volante en la mano. Si siempre estamos volteando al espejo retrovisor a lo que pasó, lo que dejé atrás, muy probablemente genera una distracción y vuelva a chocar, vuelva a caer en un hoyo. El espejo retrovisor de la vida solamente es para voltar y encontrar un camino solamente para ello y seguir avanzando. Y creo que ese ejemplo adicional al que he mencionado puede ejemplificarlo muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. Qué bueno eso. El espejo retrovisor es solamente para voltear atrás y encontrar un camino. Buenísimo. Oye, Pablo, ¿qué consejo le darías a tu Pablo de hace 10 o 20 años atrás? ¿Qué consejo te hubiera gustado escuchar o que le dieran a Pablo al Pablo que es el día de hoy? Sin lugar a dudas, en mi caso, y todos los casos son casos extraordinarios por el solo hecho de tener una existencia, pero creo que el saber equilibrar es bueno en la vida. Uh-huh. Yo creo que hoy me doy cuenta que siempre hay que darle un tiempo muy equilibrado al trabajo, un tiempo muy equilibrado a, a, a la comunidad, ¿no? Muy equilibrado a tu familia, muy equilibrado, digamos, a Dios y Uh-huh. muy equilibrado a tu persona. Y en muchas ocasiones quizá mi persona se me quedaba rezagada y mucho era el trabajo, mi familia, Dios y mi comunidad. Uh-huh. Quizá, y no me siento mal, pero creo yo que ese equilibrio de esas 5 cosas son muy importantes. Tiempo para tu trabajo, tiempo para la familia, tiempo para la comunidad, que es fundamental. Las acciones no solamente son para tu rol, no, tú tienes posibilidad de estar realizando aspectos para el que te rodea. Tiempo para Dios y también un tiempo para ti. Uh-huh. Hace 10 o quizá más años no lo fue, pero bueno, tampoco no me siento mal y como Uh-huh. dije, el espejo de retrovisor de la vida es simplemente para ir encontrando el mejor camino. Pero bueno, yo diría que ese equilibrio de estos 5 aspectos que he mencionado, creo que puede ser una buena recomendación. Excelente, Pablo. Coincido contigo. Es una muy buena recomendación. Y fíjate, hoy en día, parte te comparto, Pablo, de lo que yo veo en algunas charlas que doy con los jóvenes es que se frustran mucho porque no logran los resultados inmediatos. Generalmente quieren que las cosas, que en 3 meses ya quieren ser promovidos a algo o quieren resultados, vaya, inmediatistas. Y la frustración, la depresión, la angustia, la ansiedad, llegan a ellos. ¿Qué pudiéramos o qué pudieras tú decirles a estos jóvenes, ¿no? A estas personas que se sienten así frustradas
por no lograr lo que quieren de una manera inmediata? Yo lo que he dicho siempre, que hagamos siempre lo que nos corresponda, lo que esté a nuestro alcance, que siempre lo hagamos con la de que esto va a resultar para bien común, para un bien personal, un bien en la empresa, en la firma, en la escuela, pero con mucha pasión. Que el día de mañana no haya quedado que si no obtuve mejor calificación, el mejor reconocimiento, que si no acortejé bien a tal muchacha para que fuera mi novia, si no logré este nuevo cliente, si no logré la plena satisfacción de algo, que no haya sido como consecuencia de algo que me faltó hacer. Cuando nosotros hacemos por convicción todo con gran pasión y nos dedicamos no solamente a cumplir, a dar un entregable, sino a ese esfuerzo, valor adicional, cuando nosotros innovamos realmente nuestra persona, definiendo esto como un valor diferenciado entre un alumno y otro, entre un novio clásico y otro novio, entre un esposo clásico y otro esposo, entre un socio de una firma y otro tipo de socio, entre rebasar la expectativa de un cliente, rebasar la expectativa de tu maestro, de tu novia, de tu esposa. Pero si no resultó algo, porque la vida también es muy circunstancial, temas de salud, temas económicos, hay variables ajenas a lo que está a nuestro alrededor. Y bueno, a veces no resultan las cosas que nos propusimos, pero cuando llegan esos momentos, no nos vamos a sentir mal, porque todo lo que hice con esa pasión, con esa entrega, nos va a decir simplemente que cumplí y que si no se dieron las cosas, fueron ajenas, pero a mi voluntad. Claro, claro. Que uno puso realmente todo lo que dio, esa convicción de que dejó todo en el terreno de juego, ¿no? Que no quede por uno, como dices. Muy bien, Pablo. Oye, Pablo, y fíjate, de hecho, hablando de esta pandemia en la que estamos viviendo, época de COVID, sabemos que antes de marzo del 2020, pues bueno, la forma no tan solo de hacer negocios, sino incluso de vivir, pues era diferente. Y hoy en día pues es todo un reto, ¿verdad? ¿Qué habilidades, Pablo, ves tú que los jóvenes y los grandes y todos nosotros debamos de aprender en esta nueva normalidad? ¿Qué nuevas habilidades debemos de subirnos en el tren para aprender y sobre todo para ser competitivos, insisto, en esta nueva forma de vida? Sin lugar a dudas, ya hablando de habilidades propias a las exigencias hoy en día, pues las habilidades son las tecnológicas, no hay duda, ¿no? Es decir, este confinamiento nos exige, pues hemos tomado todos un curso de Zoom, de Google Meet, de GoToMeeting, de Blue Jeans, todos, ¿no? Todas las aplicaciones de conexión no las sabemos, pero hoy exige también ser, con palabras que se existen en el léxico de hoy en día, más disruptivo. O sea, yo, ¿qué puedo hacer de diferencia que sin tener que desplazarme, sin tener que salir, puedo lograr tener presencia en mis ámbitos? Entonces, necesito yo ser disruptivo, primero en lo que yo soy y disruptivo frente a los demás. O sea, tengo que Claro. buscar un cambio que me haga diferencial en el antes a mí mismo y también un cambio en el que me vean los demás. O sea, tengo que innovar realmente en ese sentido. Creo yo que también el sentido de pertenencia como parte de un enlace, creo que puede ayudar mucho. Es decir, que, oye, cliente, aparte de entregarte, en el caso de la Contraloría Pública, un dictamen que cumplí, no hay duda, pues rebaso tus expectativas porque ahora te llamo, ahora estoy, ahora podemos hacer una cita el sábado, el domingo, cuando tú quieras para hablar algo más de lo que no me contrataste, algo más de lo que tu
simple expectativa por lo que aparece en un acuerdo de voluntades no está. Ujú, Entonces, esos temas de buscar como habilidades el cómo persuadir mucho más a todos, digamos, tus vínculos de familia, tus vínculos profesionales, de trabajo, en fin, creo ujú, que esas habilidades creo que son muy buenas. Por supuesto que es un tema también delicado en donde en el mismo lugar duermes, comes, trabajas, tus temas de esparcimiento y por supuesto tú necesitas pensar que eres un líder de tu ámbito. A ujú. veces decimos que el líder es la persona que concluye un periodo o que está al frente de algo y no. Yo creo que hoy es cuando más pensemos que podemos ser líderes como un proceso. Nunca termina uno ser líderes como educación, nunca termina en ser educado. Y Claro, creo que también esa habilidad en ese momento de pensar que podemos ser líderes, tema que más adelante podríamos abordar con gusto, sí, claro. podríamos también verlo como una habilidad para ir conformando tu sentido de vida. En estos momentos hay, Ujú, digamos, el pesimista, claro, normal, el que reacciona comprando agua, papel del baño, en fin, son reacciones. El optimista generando, obviamente, una dimensión de ánimo, de buena intención, de buenos propósitos, pero también hay dos nuevos jugadores en estos tiempos, que es el realista, el que te va a decir muchas cosas reales, pero quizá esa realidad a veces llega al extremo que se saben todas las cifras, se saben exactamente cuántos muertos van al día y al minuto, son realistas y que a veces esa información es buena, pero mientras que alguien discute sobre un tema pesimista, que los hay en estos momentos de pandemia, de optimistas que se pueden ir a extremos o de realistas, hay un nuevo jugador en el que yo creo que debemos de estar, que es el oportunista. Identificar oportunidades en el decir cómo me puedo erradicar ese pesimismo porque somos humanos y nos preocupa la salud, nos preocupa el futuro, pero ¿cómo me sacudo de eso? ¿Cómo no llego al extremo sin pasión? No, pero sí puedo ser optimista. ¿Cómo sí necesito información siendo realista, pero no apasionado que me lleve simplemente a una numerología, sino que encuentre oportunidades sencillas que me ayuden a ir transitando mejor. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Oye, qué bueno eso que pones sobre la mesa, ¿no? De esta nueva habilidad, este nuevo jugador que mencionas. Y sin lugar a dudas, el tema de las oportunidades es crearlas. Coincido contigo, ir en búsqueda, o sea, no esperar a que las cosas lleguen a uno y que la oportunidad llegue a nuestra puerta, sino más bien proactivamente uno ir, tocar la puerta, buscar y si fallé me levanto y sigo tocando la puerta y sigo buscando oportunidades. Digo, coincido contigo y me gusta mucho que nos compartas esa habilidad y traducida en ese nuevo tipo de jugador, ¿no? Que sin lugar a dudas en esta nueva normalidad tenemos que actuar así porque, como se dice, o nos renovamos o morimos, ¿verdad? Y es, no hay duda. Perfecto. Muy bien, Pablo. Oye, Pablo, y por ejemplo, hablando un poquito ¿hay alguna historia, hablando precisamente de liderazgo, alguna historia de vida que recuerdes y que pudieras compartirnos de tus padres, ya sea de tu papá o de tu mamá, algo que digamos, te haya dejado grabado y que haya marcado quién eres al día de hoy? ¿Alguna historia de vida, de liderazgo? Mira, son muchas porque, repito, todas las historias de cada uno de nosotros son de éxito, por la Ujú. sola existencia, por lo que somos y hacemos. Todas son extraordinarias. La propia, pues también es extraordinaria. Claro, Mi claro. papá fue un niño que alguien lo define, a veces él se definía así, niño de la calle, en donde mi abuela falleció cuando él tenía 3 años,
mi abuelo cuando él tenía 12 años. Mi abuelo era, me decía mi papá, que era pepenador, la calle comprando y vendiendo cosas Ujú, viejas en los barrios muy tradicionales aquí en la Ciudad de México, como Tepito, La Lagunilla. Y ujú, bueno, fallecen cuando él era muy, muy chico. Y obviamente sale un poco a buscar otros escenarios de vida porque no había con quién. Él nada más pudo estudiar hasta tercero de primaria, pero ujú, paradójicamente el haber tenido la oportunidad de estar vinculados a dormir a veces en una iglesia, a veces en una azotea, a veces con una abuela, a veces con un tío, en fin, él cuenta que un día, todavía viviendo su papá, cuando, repito, todavía tenía los 10, 11 años, mi papá, mi abuelo era pepenador, era así se le denomina acá en la Ciudad de México, o son personas que van comprando y vendiendo cosas viejas, ¿no? claro. Ujú, Acá en la Ciudad de México son de carritos, a veces color de rojos, así se les ven, así como con dos ruedas, ujú, y ahí van gritando si hay ropa vieja o cosas viejas. ujú, Pero mi papá, mi abuelo era de los que todavía eran humildes, pero todavía eran más pobres, porque ni siquiera tenía para comprar. Entonces decían, bueno, ¿y con qué va a pagar? Ah, espérame tantito. Y dejaba a mi papá en empeño, mientras que mi abuelo iba a vender estas cosas. Y mi papá pues aprendió mucho a quedarse ahí, empeñado, mientras que mi abuelo iba y luego regresaba. Pero un día lo dejaron en una imprenta, en una empresa en donde había necesidad de limpiar baños y mi papá se ofreció a limpiar baños y quedaron extraordinariamente limpios, ¿no? Y entonces le dijeron, oye, pues tráeme a tu hijo, ¿no? Pues para que me vuelva a limpiar los baños y si hay algo más de papel, de trapos, de lo que se utilizaba en las imprentas antes, pues lo podemos comprar. Fallece mi abuelo y mi papá logra empezar a trabajar en la imprenta y ujú, logra, pues en el solo hecho de estar con tantos libros, letras, en fin, a tener una ortografía perfecta, logra él pagar a un maestro, un hermano marista de los maristas, que le diera cultura, que le diera historia, que le diera geografía. Y mi papá, pues con esas limitaciones, tenía una cultura sumamente vasta. Mi papá trabajó mucho, mucho, trabajaba en la mañana ahí, en las noches se iba a los periódicos, que había un puesto que se le denominaba linotipista, que le daban todas las noticias y él ya las ponía hacía la tipografía en placas de plomo que se fundían para hacer los periódicos y que ujú, eran personas con nivel de cultura muy bueno porque corregían las faltas de ortografía, la redacción, en fin, pues casi no dormía y luego llegaba a su pequeño departamento, a jovencito, y trabajaba también para sí mismo muchos esfuerzos. Y esa cultura del esfuerzo, de que no importa el nivel económico, el esfuerzo, y, y quizás siempre me hablaba mucho mi papá, mira Pablo, son tres palabras fundamentales, esfuerzo, voluntad y esfuerzo. Papá, ya te equivocaste, repetiste la primera. No, 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 es que va en ese orden, esfuerzo, voluntad, y si no lo logras, otra vez el esfuerzo. Se me quedaba muy grabado, ¿no? Que había que hacer un doble esfuerzo en las cosas. Cuando fui niño, pues yo de niño empecé a trabajar con mi papá en ujú, una imprenta también que tenía mi papá, y salíamos a la calle y me decía, Pablo, ayúdame a vender. Sí, papá, tú dime. No, tú ve a vender. Y me aventaba, ¿no? Es decir, yo llegaba como 8 años a tocar una puerta a los negocios, a decir qué se podía vender. Y yo agradezco mucho, porque en las carencias se aprende uno en ese sentimiento de decir que si hoy no compramos, no vamos a cazar al mamut, no comemos, se aprende demasiado. Pero también aprendí mucho de mi papá, mucho de mi mamá,
que la educación es fundamental, no hay duda, hay que superarnos todos y estudiar más, 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 más. Pero esos valores con los que empezamos de integridad, esos son lo que te da más sustento. O sea, sentirte bien con lo que hiciste ese día. Y decía mi papá, terminamos, mañana será otro día en el que hay que volver a tocar puertas. Para mí yo creo que fue una experiencia de vida muy bonita, el dormir 5, el compartir una cama 2, porque no cabíamos, el contar y aprenderme todas las arrugas de los pies de mi hermano, que pues lo tenía aquí frente a mí todas las noches. Eso me ayudó mucho a valorar muchas cosas. Con lo cual significa que no hay que no tener para valorar. No, con lo que uno tiene, podemos valorar lo que se tiene y tener la aspiración del progreso. Viene secundaria a ese progreso, a ese sentido de generar bienestar. Es secundaria, pero cuando lo vemos primaria, que necesitar tener por tener, eso no ayuda mucho. Entonces, para mí esas anécdotas de vida con mis padres fue muy buena. Mi mamá a los 25 años tuvo que ser el sostén de su casa. Mi abuelo materno quedó paralítico, era la mayor, y entonces... Nos estabas diciendo que, vaya, la historia, ¿no? De tu abuela, Sí, de parte de mi mamá, sí. mi abuelo fallece, perdón, mi abuelo queda paralítico y entonces mi mamá pues tiene que enfrentar muy joven pues la carga de todo el mundo, ¿no? Fallece pues muy rápido mi tía, su hermana, y bueno, también a veces en los momentos difíciles en mi familia, la propia, mi esposa, mis hijos, hemos tenido momentos muy difíciles, pero quizá qué bueno que sentí la fortaleza de lo que vivieron mis papás para poder entender lo que también hemos vivido en familia. Pablo, muchísimas gracias por compartir eso. Digo, rescato mucho, híjole, nos lanzaste sobre la mesa varias dosis ahí de sabiduría de vida, desde el punto de empezarnos a valorar por lo que somos y no por lo que tenemos. Hablabas también de que no importa el nivel económico y qué importantísimo es eso que dices cuando uno a veces quiere ir en busca de sus sueños y dice, oye, es que no tengo dinero. ¿Y cuántos de nosotros no lo intentamos porque pensamos que el no tener dinero es una limitante para ir en busca de lo que queremos? Entonces, son muy buenas reflexiones de que cuando se quiere, se puede, ¿no? Muy bien, Pablo. Oye, Pablo, y hablando un poquito, por ejemplo, del tema cultural de los libros, ¿hay algún libro que a ti te haya marcado la vida, que tú digas, hijos, hijo, eso, este libro lo tienen que leer, este libro me transformó, el autor lo considero mi mentor porque esto, porque el otro? ¿Hay algo que nos puedas compartir, Pablo? Digo, seguramente, Y, discúlpame, has escrito libros, Pablo, de hecho, discúlpame, digo, eres autor de libros, pero me refiero, incluso si quieres ahondar, pero de alguien más que te haya marcado, ¿no? sí, bueno, siempre me ha gustado mucho la lectura y cada quien en la lectura pues tiene sus preferidos, ¿no? Pero obviamente todos los libros de misterio, las colecciones de misterio de Conan Doyle, de Agatha Christie, todos esos libros donde están los Sherlock Holmes, esos me apasionaron. Mi papá me ayudaba mucho a ir a comprar, porque nos daba la economía comprar libros usados, ¿no? Y entonces yo tengo esa colección de todos esos libros. Creo que son muy interesantes porque quizá los temas de detalle que cuidaron todos esos investigadores, me gusta en mi reflejo cuidar muchos detalles, ¿no? Me gustan mucho los temas de religión, ¿no? Católicos me gusta mucho. Quiero ser respetuoso en estos medios, pero los libros de metodología de Schoenstatt, es una ediciones alemanas, son extraordinarios. Todo
los libros de historia me fascinan mucho, biografía. Creo que es un libro que para mí entendí muy bien la historia contemporánea y sobre todo de Enrique Krauze, de poder entender muy bien quizá de los años 20 a la fecha. Y por supuesto, los grandes clásicos, ¿no? Yo hacía una preferencia, hoy en día vuelvo a releer todos los libros que me gustan mucho de misterio, de investigación. Entonces me fascina mucho esa lectura. Creo yo que depende a veces de gustos. Tengo una hija Ujú. que lee 10, 12 libros por mes y como ella le dice, papá, yo no tengo así un libro de preferencia. Los ánimos, tiempos nos permite estar en culturas diferentes. El Capitán de Alejo Carpentier es un autor cubano, me satisfizo mucho, Ujú. mucho. Se llama Travesías al Topos Urano de Walter Vigers. Es un libro también que yo recomiendo muchísimo su lectura sobre aspectos de vida y de filosofía. Este, Quizá pues con eso me quedo, con eso me Perfecto. quedo No, excelente recomendación, para Pablo. contestarte. Muchísimas gracias, Pablo. Oye, Pablo, ¿cuál dirías? Yo creo que ya nos has compartido demasiado y entre tu historia de vida, que aprecio mucho que lo compartes aquí con todos nosotros, y sé que has tenido muchos éxitos. De hecho, vaya, lo leí ahí un poco en tu reseña, y vaya, el hecho de que seas uno de los, haya sido nombrado y reconocido como uno de los 300 líderes más influyentes de México, pues sin lugar a dudas es un gran honor. Pero ¿cuál dirías, Pablo, que es tu máximo éxito? Mi máximo éxito del punto de vista profesional, aspiracional, yo en ciertos momentos de vida, mi mayor éxito aspiracional era ser el mejor alumno de mi generacional, un poco por la beca, ¿no? Recordemos ya Uh-huh. los orígenes que tuve Uh-huh. y lo logré. Y como becado tenía que trabajar en la universidad y yo veía a mis compañeros como ya estaban en las grandes firmas. Yo en Gosler 3 veces en Crow Gosler me invitaron y no podía aceptar, pero aún así yo me iba los viernes en la tarde o los sábados a Crow Gosler a estar ahí, a ayudar. Y si no tenía clases, yo iba porque decía, bueno, esta firma ya van 3 veces que me invita y creen en mí, pero no puedo porque estoy becado y tengo un compromiso. Y yo terminé la escuela el 15 de diciembre de 1982 y el 16 ya estaba trabajando en la firma. Entonces mi nivel aspiracional fue llegar a ser socio Uh-huh. y fue extraordinario que rebasó la expectativa y no lo sé porque cada tema es extraordinario, ¿no? Uh-huh. Como posteriormente dije, bueno, se da una oportunidad de ser presidente nacional de los contadores. Yo decía, ¿será posible? Y se logró, y todavía con la presencia de mis padres ahí, y fue muy bonito, ¿no? Uh-huh. Porque coincidió que estaba mi papá, que ya estaba ya avanzado de edad, pero reconocieron ahí a mi papá, 2 clientes de él, que eran despachos de contadores, que les llegó a imprimir algunos temas, y bueno, pues son momentos de vida extraordinarios. Y después, pues aspiracionalmente había la oportunidad de ser el director de la firma y también. Uh-huh. Y yo hoy, a los 60 años, tengo la aspiración de terminar a los 65, que me tengo que retirar, dejando un buen legado, dejando algo. Entonces, Uh-huh. no hay algo así tan especial profesionalmente. En Uh-huh. lo personal es la satisfacción de mi esposa diaria, Uh-huh. satisfacción de mis hijos. Eh, yo, como lo he dicho y ya lo señalé, el mejor cliente, el mejor asunto, lo pongo en mi agenda
vamos a ir al cine, vamos a hacer esto. Antes comía, desayunaba y estaba en casa, hoy, pues por supuesto que lo hago, pero nos gusta mucho convivir, me gusta mucho la labor social. Ujú, Yo, como un gran consejo de vida, de pasión, de éxito, ujú, el que se volcaran a hacer labor social. Dimensiona mucho, realiza uno mucho. En realidad, la parte exitosa, no tengo un tema que ya llegué a un momento de plenitud. Quizá me lo fui forjando poco a ujú, poco. Me gusta la música, ujú. toco un poco de guitarra clásica, estoy terminándole una canción a mi hija, entonces es mi pasión por terminar esa canción, que ya le hice una a mi esposa, ya le hice una canción en su momento a mi hija mayor, ahora a mi hija la más chica. Pues es un poco así, Jonathan. Pero en realidad, algo que me dijera, esto es tu mayor éxito, pues yo diría que no, 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 no. Cada uno como que vamos teniendo éxitos en la vida que sí hay que fijarlos. Yo creo que sí Ujú, es un buen consejo el fijarlos. No, 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 el día con día a ver qué va a ser. No, no, fijarnos una meta ujú, y como lo comentábamos, que no dependa eh, más allá más que de uno, que de nuestra voluntad de haya dado todo. Puede ser que se dé las expectativas para que yo lograra ser presidente nacional de los contadores eran muy pocas, muy pocas. Yo aprendí el inglés y lo saben ujú. mis socios y no me da Sí. pena. Lo Ujú, aprendí a los 40 años. Yo no sabía inglés, pero vi la posibilidad de ser presidente nacional y cuando de pronto estaba firmando con el presidente de Canadá, el de Estados Unidos y su servidor, la certificación de los contadores en Nueva York, y tuve que decir un pequeño, sencillo mensaje en inglés, me sentí con gran satisfacción de poder aprender lo que no tuve la oportunidad de joven, lo cual significa que siempre hay muchas oportunidades para hacer muchas cosas, Jonathan, y otras claro. en las que me quedo a deber también. Creo que también a veces flaqueamos Ujú. y su servidor a veces se equivoca y a veces tiene demasiados errores, pero lo importante, repito, no ver ese espejo retrovisor del pasado, lo que te equivocaste, sino solamente para cambiar de carril y encontrar un mejor camino para seguir adelante. Híjole, muchísimas gracias, Pablo. Qué buenísimo todo eso, fíjate, y cómo lo que has vivido, seguramente muchos de los que nos están escuchando se van a reflejar en eso porque, y gracias por compartir, nunca es tarde para aprender, como dices, o sea, no importa la edad que tengas, cuando realmente tienes un deseo ardiente que te quema y que quieres hacer y te apasiona, lo logras, o sea, eres sin lugar a dudas, Pablo, un gran ejemplo y gracias por compartir esa historia que estoy seguro que a muchos les va a tocar y muchos se van a inspirar y van a decir, oye, pues si él pudo, yo también puedo, ¿verdad? Y órale, todo para adelante, como decimos. Muy bien, Pablo. Pues ya estamos en la recta final. Ahorita hablabas, y gracias por compartir lo de la carta, perdón, lo de la canción que les estás escribiendo a tus hijos. Y menciono la carta porque para allá va mi siguiente pregunta. De si tuvieras que escribirle una carta a tus hijos, ¿cuál es esa párrafo principal? ¿Qué diría, Pablo? ¿Qué diría esa carta que tú les dejarías a tus hijos? Sí, yo les diría que la vida tiene un sentido, nada más. Uh -huh, Y reiterando lo que he mencionado, es que el único sentido, la misión que tenemos, el único objetivo por lo cual ocupamos un tiempo y un espacio es generar bienestar en los demás, es generar felicidad en los demás. uh -huh. Yo les diría a mis hijos que nunca, nunca se pregunten si son felices. Pregúntense si los demás son felices con lo que ellos hacen. Y si la respuesta es sí, entonces estás dando el sentido de vida. Si la respuesta es no, entonces estás buscando solo satisfactores personales, que de momento son buenos, pero eh, esos a la larga te agobian.
Y lo que da permanencia, sentido, satisfacción, beneplácito, es cuando uno se demuestra a los demás. Yo les diría que hay 5 factores esenciales en las decisiones de una persona y que los tengan muy claros. Ujú. Los ejemplos vistos. O sea, si ustedes vieron buenos ejemplos, replíquenlos. O hagan para los demás, sus compañeros, sus vecinos, sus hijos, sus esposas. Háganlo, que los vean, porque eso se replica. Ujú. El amor recibido. Una gente amada es una gente que se siente cobijada, que se siente con ánimo de sentirse con un deseo de que alguien más tiene un sentido para mí. Aquellos que no son amados, aquellos que están fuera de una sociedad, fuera de círculos adecuados de familia, no van a tender al bien. Pero por el contrario, procuren el amor, procuren que los vean actos de amor sencillos, los cotidianos, los propios. Tercero, el conocimiento. No hay duda, el conocimiento nos hace más protagonistas de nuestra vida, de nuestros actos. Nos Ujú. permite reflexionar, nos permite tener la oportunidad de, eh, de no dejarnos guiar simplemente por un movimiento, por una ideología. El conocimiento nos hace protagonistas de nuestros actos. El cuarto, la espiritualidad. Cualquiera que sea la religión, todas son extraordinarias, todas, pero el espíritu es fundamental. Así que si no comemos, tenemos un problema, adecuadamente tenemos un problema inmunológico que ponemos en riesgo con el COVID. Ujú. También si no alimentamos la espiritualidad a nuestra forma de verla, cada quien tiene su forma de verla, pero hay que alimentarla, siempre estaremos fuertes para todo tipo de situaciones. Y les diría finalmente que el 5 es que se fomenten los actos de asistencia, de beneficencia. Hay muchas personas con grandes necesidades, quizá como la de mi abuelo paterno, Ujú. quizá como la de papá cuando fue niño, pero hoy en día sí hay una situaciones que difíciles de salud, complicadas, pero hay más detrás de esto. Hay niños con multidiscapacidades, hay lugares como Comunidad Crecer que solamente reciben a quienes tienen 2 o más discapacidades. Además, tienes una, no te reciben. Y hay lugares en donde más reciben con una discapacidad, ciegos, sordos, mudos, pero más de 2 en ese lugar. ¿Y quién ve por esas personas ahorita con esas multidiscapacidades más COVID? Madre Teresa, ¿no? De las Hermanas de la Caridad, que recogen a niños de las calles, de los basureros con deformidades, con pocos días de vida, años de vida. ¿Y quién ve por ellos? ¿Quién ve por ellos los que llevan varios días en espera de noticias en los hospitales afuera, rebasados en la calle con las lluvias? ¿Quién ve por ellos, no? Hay tantas cosas que hacer que sí pueden estar a nuestro alcance de poderlas realizar. Y eso nos da un valor muy importante, nos sentimos con mayor plenitud, nos da fortaleza. Y esos 5 actos les dejaría en esa carta, creo que les van a dar el sentido que la humanidad necesita. Una humanidad con una mejor vocación. No me refiero de educación, no me refiero a una nacionalidad, a una humanidad con un sentido de responsabilidad moral, ética, que tus actos vistan a lo que estás en tu rol. Eso yo le escribiría a mis hijos. Buenísimo, buenísimo, Pablo. Muchas gracias por compartir. Oye, Pablo, ya finalmente cerrando, ¿a ti qué te gustaría que dijera tu epitafio? ¿Qué te gustaría que todos recordáramos en letras grabadas sobre Pablo Mendoza García? Yo diría algo muy sencillo, ¿no? Yo he aprendido también que la sencillez
la humildad, cuando se identifica, se disfruta muchísimo, ¿no? Claro, Yo diría que traté de cumplir y de cumplir bien. Algo así yo lo diría, ¿no? claro. Porque siempre mi intención fue así. Pero si detrás de esas letras tuvieran algo más que decir, Ujú, si hablaran esas pequeñas letras, quizá diría yo, así como los mensajes de voz en un WhatsApp al momento de que lo oprimieran, diría que hay que ser líderes del ámbito en el que estás. ujú, Y líder para mí, y quizá con eso podríamos concluir, ujú, es aquel que sí puede contar una historia. No todos los líderes pueden contar una historia, no. Pero un buen líder, es aquel que puede contar una historia. Un líder es aquel que no solamente generó una inspiración en él mismo, sino en los demás. Es decir, sí logró incentivar en los demás alguna transformación, por sencilla que ésta sea. ujú, Un líder es aquel que logró cumplir con una meta y que todo el mundo la identificó, que no fue una meta personal, sino fue una meta en la que se exhibió, en la que pudieron medir esa gestión, no la que yo hice, no, en la que dije voy a hacer, se hizo y lo vieron, y ahora que cada quien juzgue si eso está bien o no. Y un líder ujú. es quizá con dos cosas más. Uno, que le dio un valor diferenciado a todo lo que Dios, la vida, dio la oportunidad, ya lo que pude hacer. En otras fallé, en otras lo intenté, pero lo que pude hacer sí di ese valor diferenciado. Pero concluyo que también un líder es aquel con el que todo esto, todo lo Ujú, que mencionó, haya sido con valores. Puede ser que en el mundo alguien puede decir que si Hitler fue un líder, que si Trump fue un líder, que si el que sea. Y puede ser que ciertas características de liderazgo lo tienen, pero quizá no toda la historia de Trump es contable, ¿no? Quizá ujú. parte de su historia ya pena, ¿no? O algunos, ¿no? A mí mismo, ¿no? Yo tengo también, todos tenemos debilidades de omisión, de no haber hecho, o de haber hecho cosas que en su momento pudieran haber sido mejores simplemente. No malas, Ujú, ¿no? Pero pudieron haber sido mejores. Pero yo me quedo con eso también, que si claro. alguien en el epitafio pudiera escuchar algo más, que les reflejara ese concepto de liderazgo. Excelente, excelente reflexión final, Pablo. Oye, Pablo, pues la verdad que nos sentimos muy honrados. Gracias, gracias por ahora sí que abrir tu corazón, abrir tu mente, compartir tus experiencias personales. No me queda duda, estoy completamente convencido que desde ya con tus palabras, quien te está escuchando, sin lugar a dudas, has tocado un corazón, has tocado una mentalidad que al final del día esa es nuestra fe y nuestra esperanza en este espacio, que podamos impactar, que podamos transformar vidas, que podamos ayudar a otros jóvenes, chavos, personas a que logren, diseñen su proyecto de vida y como bien dijiste, que se comprometan a ser felices. Muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias a todos. Y ojalá que pues estas palabras, este momento de vida, pues pueda ser de valor en la inspiración, en las acciones de quienes nos puedan escuchar. Muchas Estoy, gracias, al muy contrario, amable. Pablo. Al contrario, estoy seguro que así va a ser y así es. Y te mando un fuerte abrazo de corazón, un abrazote. Gracias, Pablo, y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, muy amable. Hasta luego, gracias. Este fue el espacio de charlas Quema tus naves. Nos vemos en nuestro siguiente espacio. Un saludo a todos.